Buen día, amados, amada familia, bienvenidos un domingo más a participar de esta reunión que es tan importante. Es importante poder conocer lo que dice Dios acerca de nuestras vidas, lo que hizo Dios para volvernos a Él, para sanar nuestros corazones, para restaurar las familias, los hogares, los matrimonios. ¿Cuántas divisiones hay en estos tiempos por no entender? El dilema, como venimos hablando, el dilema de la sociedad, de los pueblos, de las naciones, es poseer sin entender. Y la iglesia posee un tesoro glorioso que es la vida de Cristo, pero también cuando no la entendemos, vamos a sufrir, vamos a malentender los tiempos de Dios, lo que Dios está operando. Amados, el amor de Dios es eterno, sublime, poderoso. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este amor eterno y verdadero, ¿será que en los tiempos difíciles no está operando, no está gobernando? Porque ese es el entendimiento de la gente que no entendió. Valga la redundancia. En los tiempos difíciles, Dios no está conmigo. Dios no me ama. Y son los tiempos más bien en que el amor de Dios está permitiendo circunstancias, situaciones para guardar nuestro corazón porque nos ama. Para que no nos apartemos, no nos salgamos del camino. Salirse es fácil, pero permanecer tiene que ver con la fe. Tiene que ver con conocer el amor de Dios. Así que bienvenidos a la fiesta del amor. ¿Sabe por qué hacemos cada mes esta fiesta? Porque celebramos el amor de Dios manifestado en esa cruz. No es el acto de la crucifixión, ya un hombre murió y listo. El Hijo de Dios murió para salvarme a mí, para salvarlo a usted. Cuando vemos en general, salvó a la humanidad. Pero cuando entendemos que parte de esa humanidad eres tú, soy yo, ahí vamos a valorar ese sacrificio tan grande que a nosotros se nos dio gratis, pero a Él le costó la vida. Vamos a continuar con el último tema del encuentro que me tocó a mí. Siempre me toca en el tiempo donde ya la gente está cansada, media dormida, y yo también. Pero Dios es bueno, por su Espíritu nos hace entender. Pero esta mañana es diferente, estamos recién despertados, como un buen desayuno, con nuestros ojos bien abiertos y enfocados para lo que Dios nos va a hablar. Así que el tema que me tocó es: me deleito en la fidelidad de su amor. ¿Qué amor? El amor de Dios. El amor de Dios es fiel para siempre. ¿Sabe por qué? Porque es incondicional, no está condicionado a usted, a su reacción, a su acción, a su actitud. Él nos ama siempre, aunque nosotros seamos indiferentes de repente, aunque hagamos lo que le desagrada, Él nos ama. Pero este amor también nos alinea y nos corrige, porque el amor de Dios es firme. El amor de Dios también va a cuidarnos, va a guardarnos. ¿Qué padre que ama verdaderamente a sus hijos no lo va a corregir?
no lo va a corregir del error. Seríamos inconscientes si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Entonces, importante comprender el amor de Dios. Somos amados todo el tiempo. Temporadas buenas, temporadas malas, el amor de Dios. O sea, temporadas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios son muy buenas, porque se está revelando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos en una carrera desenfrenada? Totalmente desenfrenada. No oímos, no entendemos, no. Estamos en otra frecuencia. Pero en esos tiempos difíciles, el Señor nos pone en sintonía con su frecuencia para oír su voz, para que podamos comprender su bondad, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, creo que este es un gran tiempo para desarraigar, para derribar, para arrancar, para migrar de una mentalidad posmodernista tal vez, que ha dejado la fe, que ha dejado los absolutos de Dios y vive por lo que piensa o por lo que siente. Este es un gran tiempo para no vivir como víctimas. ¿Cuántas veces yo y de repente usted, no lo sé, nos hemos sentido víctimas de las circunstancias? Justamente por no entender el amor de Dios, la soberanía de Dios. Oiga, Dios es soberano. Nada puede pasarle a usted sin que Dios lo permita. No se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Estando Jesús con la corona de espinas, azotado, ensangrentado, lo llevaron a Pilatos. Y Pilatos le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte o para llevarte a la cruz? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Amados, qué importante es entender el amor de Dios, porque nosotros podemos ser los actores de circunstancias en nuestras vidas que tal vez nos traigan enojo, vergüenza, frustración o derrota, o también de repente otras personas, como le pasó a José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, con rabia, con ira, con maldad. Pero José entendió algo. José entendió la soberanía de Dios. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sabe qué les dijo a los perversos de los hermanos? No me vendieron ustedes. Fue Dios que me trajo aquí para preservación de la vida. Qué importante es comprender el amor de Dios. ¿Cómo se lo comprende? ¿Cómo lo entendemos? Primeramente por la fe. La fe nos hace conocer, la fe es el fundamento. Pero para entender este mensaje nos vamos a ir al principio, me estoy adelantando. El mayor rescate de la historia. El mayor rescate de la historia no fue, como dije en el retiro, lo de los 31 mineros, creo que fue en Chile, ¿sí? ¿Alguien me ayuda? En Chile, que estuvieron no sé cuántos días, y otros rescates más muy tremendos que también hemos visto en la historia. Pero no fue ese el mayor rescate. ¿Sabe por qué? Porque aún esos que estaban sufriendo en ese tiempo, mientras los rescataban, necesitaron de este gran rescate. Este es el mayor rescate de la historia, porque nos rescató en primer lugar de una condición de muerte, de una condición separada de Dios, alejada de Dios. Pero parecerá loco decirlo, pero es verdad. Nos rescató de nosotros mismos. Siempre lo decimos y como hay gente nueva lo volvemos a repetir.
todo ser humano que nace en la tierra nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y entonces tiene una naturaleza separada de Dios. Y esa naturaleza siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Así que viene a rescatarnos de esa naturaleza antigua, vieja, mañosa, que tiene sus paradigmas que orientan a su conducta. Entonces, dice Pedro, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Saben qué, amados? Más les costó a Dios redimirnos que crearnos, porque con su palabra nos creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y listo, estuvo. Porque la palabra tiene ese poder creador. La palabra es Cristo. Pero redimirnos le costó la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Entonces, en el griego esta palabra rescatar, que es la palabra clave de todo este versículo, rescate, rescatar, tiene que ver con pagar el precio de la libertad, de la liberación con un rescate. Tiene que ver de liberar a una persona pagando un rescate, pagando un precio. Y ese fue nuestro rescate. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le pertenecíamos a Dios. Dios nos había creado a su imagen y semejanza. Pero el primer hombre pecó. El primer hombre nos vendió. Satanás dijo a Jesús, si tú postrado me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién se los entregó? Adán, el bandido de Adán, trajo todo esa consecuencia a la humanidad. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por su amor eterno, que no se quedó tranquilo teniéndonos separados de Él. Estableció un plan eterno. Y ese plan se cumplió hace más de 2000 años. Cristo murió en la cruz para rescatarnos de esa condición. Y nos volvió a Dios, nos reconcilió con Dios, nuestro Padre. Entonces ya no somos huérfanos de Padre. Tenemos un Padre que es Dios. Tenemos nuestros padres terrenales, sí, los bendecimos, los damos gracias. Pero en todo ser humano hay una mentalidad de orfandad, aunque tenga padres. Hasta que no conozcan, hasta que no tengan nuevamente, hasta que no vuelvan a la relación, a la comunión con su Padre Dios. Siguiente. Rescatados para conocer el amor verdadero. Aquí vamos a ver un pedacito de una película que el Señor puso mientras hacía este mensaje, porque todos nosotros, cuando éramos niños, niñas, soñábamos cuando nuestros padres se enojaban, nos metían, nos encerraban o nos castigaban de alguna forma. Soñábamos que un príncipe en un caballo blanco nos rescate, ¿sí o no? Los hombres también, muchos soñaban con sus superhéroes, ¿no? Los niños siguen soñando con los superhéroes, por eso es que las películas de superhéroes son tan taquilleras. Entonces, vamos a ver el trocito de esta película de cómo Dios cambia la vida, cómo Dios nos rescata de una vida vacía, de una vida sin sentido. Y la protagonista de esta película hace un papel de prostituta. Pero nosotros podemos ver algo. Esa es otra samaritana
de la actualidad. Porque las vidas vacías buscan llenarlas con cualquier cosa. Entonces, por favor. Cuando era una niña, mi mamá me encerraba en el ático cuando hacía travesuras, que era muy seguido. Y yo fingía que era una princesa atrapada en una torre por una malvada reina. Y de pronto, un caballero, en un corcel blanco con su estandarte al viento, venía galopando con la espada desenvainada, y yo lo saludaba. Y él escalaba la torre y me rescataba. ¡Vivian! ¡Vivian! ¡Princesa Vivian, baje! ¿Tenía que ser el último piso? Es el mejor. Está bien, subiré. ¿Y qué pasó después de que subió a la torre y la rescató? Ella lo rescató también. Bienvenido a Hollywood. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea, dice la Reina Valera. Amados, fuimos rescatados por Cristo. Así se mueve Él en el cielo. Así fue visto por el apóstol Juan en un caballo blanco. Y dice que sus manchas, su ropa, tenían manchas de sangre, mostrando la redención que le costó nuestra vida por amor. ¿Sabes qué? El amor de Dios te cambia la identidad. Si podemos graficar esta película un poquito con la samaritana. Esta mujer vivía la vida vacía, loca, pero cuando conoció el amor verdadero, ese amor que la trajo como una dama de compañía, no quería sexo con ella, la trató con respeto, la honró, le cambió su atuendo de prostituta, le cambió su vestimenta. Esta mujer fue transformada. Dejó esa vida y ella estaba por iniciar una nueva. Pero este es el amor de Dios que nos rescata de esa vida vacía, que hace cosas locas para tener un poco de satisfacción, sin entender que la mayor satisfacción se encuentra en una persona, solamente en Cristo. El que experimenta el amor de Cristo siempre va a estar saciado. No va a necesitar aditivos para alegrarse. No va a necesitar otras cosas para tener paz, para tener gozo, porque su amor es suficiente. Siguiente. Cuando somos rescatados, podemos disfrutar del amor verdadero y podemos manifestar el amor verdadero, a pesar de, porque el amor de Dios no tiene un registro de nuestras faltas. El amor de Dios no nos está culpando, pero en el año 2000 y tanto hiciste esto. Se olvidó que se olvidó. Él nos ama simplemente.
Pero el amor humano lleva un registro de los agravios. Y cuando puede lo saca a relucir. Entonces, ¿para qué nos rescató? Esta es la gran pregunta. ¿Para qué te rescató? ¿Para soltarte así? Te rescató para darte una vida nueva. Una vida nueva y un nombre nuevo. Y dice, las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. ¿Sabes qué, amado? Cuando Dios se revela a un corazón, cuando Dios entra en relación, en contacto con una persona, ¿sabe qué es lo primero que hace? Le cambia el nombre, porque el nombre tiene que ver con la identidad en ese tiempo en los judíos. Por ejemplo, Andrés, uno de los discípulos de Jesús, le trajo a su hermano Pedro, a su hermano Simón, y se lo presentó a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo, desde ahora no te llamarás más Simón, sino Pedro, Cefas, que significa Pedro, una roca pequeña. Porque él sabía las debilidades, él sabía la incertidumbre, él sabía la inconstancia de Pedro y le cambió el nombre para que cuando lo llamen, le afirmen su identidad. Tú eres una roca inamovible, tú eres un hombre firme que no se mueve con el viento. Y así nos cambia el nombre a cada uno de nosotros. ¿Dónde está Susana Jofré? La vi entrando. Allá. Hace muchos años, ella y su esposo fueron a mi casa. No me conocían. Alguien nos presentó. Y su esposo es un profeta. Y cuando me vio, dijo, tu nombre era Temerosa, pero hoy Dios te cambia el nombre en Fortaleza. Oiga, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Porque un llamado para servir a Dios tiene circunstancias, tiene situaciones, hay mucha oposición. ¿Qué necesitamos? La fortaleza del Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cada uno en el área que está siendo afrentada, en el área que tiene alguna debilidad, el Señor conoce y el Señor te cambia el nombre, te cambia la identidad. Tú conoces, tú entiendes que le perteneces a Cristo, que vida nueva, la Biblia lo dice. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿y dónde está tu currículum? ¿Dónde está ese currículum terrible de antes? Fue cancelado, clavado en la cruz. Y se establece en tu vida lo nuevo, la nueva creación, la nueva naturaleza que porta a Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios llevó tus pecados, se hizo pecado y a ti te hizo la justicia de Dios. Por eso es que las naciones van a ver tu justicia. Tú eres justo, aunque alguien piense lo contrario. Delante de Dios eres justo, pero en el proceso de entender también practicamos la justicia. Porque, yo soy justo, pero sigo mintiendo, pero sigo haciendo lo que no debo. No nos llamó a eso Dios. Usted y yo somos representantes de Él, para que cuando nos vean a Cristo. Y eso es un proceso, que cuando nos rendimos a Él, cuando le creemos, se comienza a operar esa transformación en nuestras vidas. Sigamos. Deleite. A los sedientos
venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados, en el reino de Dios no se compra con dinero. Se compra con gracia y fe. Es por fe para que sea por gracia, dijo el apóstol Pablo. Es creyéndole a Dios, es confiando en Él. Venid y comprad vino y leche. La leche es el alimento espiritual no adulterado que recibimos cuando recién conocemos al Señor. Como un niño de pecho, recibe ese alimento que le va a ayudar, le va a afirmar en todo su organismo para siempre. Igual nosotros, el alimento del Evangelio de verdad, si nos los dan de verdad, conforme a lo que dice Dios, va a ser en nosotros un cimiento firme para no movernos por cualquier viento de doctrina. Entonces, en el reino se compra con gracia y con fe, creyéndole a Dios. Si Dios dice que tú eres su hijo, porque eso sucede cuando recibimos a Cristo en el corazón, nos hacemos parte de la familia de Dios, somos hechos hijos de Dios. Necesitamos creerlo. Él es nuestro Padre. Necesitamos confiar que eso es verdad. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Saben qué? Es posible gastar toda la vida sin hallar la satisfacción del alma. Es posible hacer un gasto continuo sin nunca conocer la verdadera satisfacción. No estoy hablando de la satisfacción de un momento. Estoy hablando de una condición de paz, de descanso, de reposo, a pesar de. Entonces, en este reino, la fe es el fundamento de la vida del justo. El justo vive por la fe. Siguiente. Desafíos de la fe que alinean el alma. ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes de la fe? La espera. A nadie nos gusta esperar, amados. Todos queremos que se haga ayer y antes de ayer las cosas. Pero esperar tiene un propósito en Dios porque va a desarrollar nuestro carácter, va a producir en nosotros, ¿sabe qué? Paciencia. Qué maravilloso es una vida paciente, un corazón paciente que puede esperar los tiempos de Dios. Entonces, aquí el profeta Habacuc se estaba quejando por la situación que estaba viviendo en su país. Estaba enojado y se queja contra Dios y le dice: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. En la Reina Valera dice, esperaré a que me responda a mi queja. Siempre decimos, el que se queja se queda, ¿no? Pero aquí él estaba firme esperando que Dios le responda. Y Dios le respondió y le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. ¿Y cuál es la visión para nosotros en este nuevo pacto? La visión debe ser Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Él están nuestros tiempos. En Él lo tenemos todo. Esto no es un cuento, esto es real, esto es verdad. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso es que no andamos pidiendo bendiciones. Bendecimos, pero no, Señor, porque en Él lo tenemos todo. Tenemos gozo, tenemos paz.
Habrán tiempos de abundancia, habrán tiempos no de tanta abundancia, pero en todo somos probados para también que nosotros veamos qué está gobernando nuestro corazón, qué hay adentro. Si todo me va bien, gloria a Dios. Y si no me va tan bien, ay, este Dios, ya no le doy la hora. ¿Me entiende? Y le dijo el Señor, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En los tiempos de Dios, cuando esperamos en Dios, esos tiempos que parecen largos y difíciles, se acortan y tienen mucha producción de luz, de revelación, de la victoria de la cruz. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amados, qué importante es la fe. ¿Sabe qué dice Hebreos 11? Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Cuántas veces hacemos oraciones desde el sentimiento, desde un corazón subjetivo, mirando solo a nosotros, al ombligo? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Cuando el Señor quiere que veamos a través de Él, que seamos objetivos, que podamos ser agradecidos, que podamos orar, dijo Pablo, oren en el Espíritu, pero también oren con el entendimiento. Que ese entendimiento nuestro se vaya renovando para que oremos conforme a la fe de ¿qué? De lo que dice Dios acerca de ti y de tus tiempos. De lo que dice Dios. Porque Dios dice que en Él somos más que vencedores. Uy, no sabe usted lo que pasó. No importa. En Él somos más que vencedores porque la victoria no se mide en parámetros naturales del sistema de pensamiento del mundo. La victoria se mide de acuerdo a un corazón y a un carácter que permanezca fiel a Dios, que permanezca firme en Él. Ese es un hombre y una mujer victorioso. La humildad es una tierra productiva, produce mucho fruto. ¿Sabe por qué? Porque la humildad le cree a Dios. Confía en Él. Amados, si nosotros confiamos en nosotros mismos o en otros, vamos a salir decepcionados, porque el ser humano falla. Vamos a estar decepcionados, porque fallamos. Y es más, la Biblia es muy categórica y me asustó cuando leí un pasaje de Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Será como una retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en el año de sequía no se fatigará. Fíjese. ¿Por qué? Porque está confiando, no en su propia producción, sino en quien es su Padre. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermoso es confiar en Dios. Entonces, el alma que no es recta se enorgullece. El alma que decide, tomo esto por mi propia mano y lo hago a mi manera. Qué error. Deja la fe. ¿Sabe qué? El justo por la fe vive. La fe no es una herramienta que se puede prescindir de ella. La fe es vida, es vital. El justo vive. Los hijos de Dios son justos, no por sus propias obras, sino porque aquel que nos hizo justo. Pero estos justos viven por la fe. Y dice Hebreos 10, y si retroceden, no le agrada a mi alma. El alma de Dios se entristece cuando un hijo de Dios retrocede. ¿Saben qué?
Una vez Dios me habló, tenía mucho miedo en una situación y me dijo, no quería enfrentar, y me dijo, el que retrocede se reduce. Siempre me acuerdo y digo, nada, para adelante, porque el que retrocede se reduce. Ah, no, me quedo aquí en mi lugar, no me muevo. Es mentira. Todo el tiempo, lo único permanente es el cambio, dijo el filósofo Heráclito. Así que no es que te quedas en un lugar estático. Si no te mueves para adelante, retrocedes para atrás. Así que a moverse en la fe. Entonces, esta vida de fe, ¿a dónde nos lleva? A conocer a Cristo. Conocerlo a Él, oiga, es lo máximo. Conocerlo a Él es lo máximo. Trae descanso, trae paz, trae certeza y seguridad. Conocer a Cristo es la raíz y cimiento que da plenitud en la vida. Y dice el apóstol Pablo en Efesios, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. ¿Cómo es que vive Cristo en nosotros? Por la fe. Que Cristo habite en ustedes, dice la Reina Valera, por la fe en sus corazones. ¿A fin de qué? Lo dice más abajo. A fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Amados, esto es corporativo. ¿Sabe qué? Cristo tiene dimensiones y aquí las vamos a ver. ¿Cuáles son? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Son dimensiones de Cristo que si usted las conoce, que si usted conoce, porque esto es corporativo, se le revela a nuestra amada una parte de Cristo que no se me reveló a mí, pero esa parte yo la necesito, porque eso nos une. Por eso es que Dios aborrece la división. Una casa dividida cae, no prospera, pero una casa en unidad se va a fortalecer, va a progresar, va a ser fructífera. Así que, a pesar de nuestras diferencias, permanezcamos unidos, permanezcamos en la fe del Hijo de Dios. Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amados, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoció a Dios. Dios es amor. No tiene amor. Esa es su naturaleza. Y esa es la naturaleza que está en nosotros. Y ese es el fruto, esa es la raíz que ha plantado en nuestra alma para que el fruto del Espíritu, que primeramente es amor, se pueda manifestar y podamos amar. No, esa es difícil de amar. ¿Qué la voy a amar? Si Dios nos amó a nosotros, para nosotros mismos de repente no seamos difíciles, pero para otros sí. Entonces el amor de Dios ama a todos. ¿Sabe qué? Una base vital, vital porque tiene que ver con vida, vital, fundamental también. Es el amor en las relaciones interpersonales, es el amor en la familia, en los matrimonios, es el amor entre los hermanos, es el amor en la familia de la fe. ¿Sabe por qué, amados? Porque somos débiles. Nos vamos a ofender o vamos a hacer algo que ofenda al otro. Pero ¿qué hace el amor? Dice 1 Corintios, el amor es paciente. El amor es benigno, es bondadoso. El amor no es orgulloso. El amor no busca lo suyo. Una iglesia que no busque lo suyo, que busque lo del otro, que busque lo que es de Cristo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se da por vencido, dice la Nueva Traducción. Y la Reina Valera dice, el amor jamás, jamás pierde la fe.
El amor nunca deja de ser, nunca, porque es Dios. Qué bueno es amar con el amor de Dios. Pero este amor de Dios también nos perfecciona. Y lo que parece que nos va a destruir, Dios lo utiliza como un catalizador para acelerar los procesos. ¿Cuántas veces estamos adormecidos, dándolo todo por sentado? Pero ahí Dios, este hijo mío, lo voy a sacudir un poquito, para que despierte, para que se enfoque, para que cumpla el propósito por el cual está en la tierra. Usted y yo tenemos un propósito. Que cuando nos desenfocamos, lo pasamos por alto. Entonces, más bien Dios utiliza para librarnos del temor y convertirnos en instrumentos de justicia y salvación para otros. Entonces acá, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amados, para manifestar este amor, hay 3 verbos que me muestra esta palabra, que son muy importantes. Tienen que ver con una voluntad en acción. ¿Cuáles son? Conocer, creer y permanecer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Qué importante es activar en nosotros esa voluntad, ese libre albedrío que decide conocer el amor, creer el amor, permanecer en el amor. ¿Y sabe qué? Conocer el amor no es conocer algo, es conocer una persona. No es un sentimiento, es una persona, es Cristo. Si usted conoce a Cristo, usted conoce el amor verdadero. Porque aquí nos está hablando Pablo que la mayoría de la humanidad tiene temor para el día del juicio final. ¿Va a haber un juicio final? ¿Sí o no? Va a haber. Y la mayoría tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando nos habla de perfección, ¿de qué nos habla? De madurez. Ese amor no se ha madurado, entonces andamos teniendo temor. Pero el perfecto amor, dice él, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, necesitamos cada día comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Son las 12:05, me falta un punto. Y para que no esté mirando su reloj, no. Lo podemos dejar para el próximo domingo, pero si prometen que van a venir todos los que están aquí para continuar. Porque el próximo punto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con el desarrollo del alineamiento de Dios para nuestras vidas. Y puntualmente nos habla del libro de Esther. Cuando se habla de alguna mujer en la Biblia, nos está hablando de un tipo, nos está hablando de una figura de la iglesia. Entonces, Esther fue escogida, se le entregó autoridad, se convirtió en una reina, pero para gobernar, en una situación muy difícil. Por eso es que Dios nos prepara antes, Dios establece antes una preparación para esos tiempos difíciles. El Salmo 94, 11 y 12 dice, bienaventurado aquel en quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes,
para hacerlo descansar en los días de aflicción. ¿Hay días de aflicción para el justo? Sí hay. Pero ¿y Dios? Dios permite con un propósito. El propósito es rendirnos a Él, aprender a depender de Él, porque somos fáciles para tomar decisiones que luego nos pueden traer consecuencias nefastas. Pero el Señor quiere que nos rindamos a Él, que le preguntemos, ¿está bien esto? Entonces, vamos a ver la próxima. Bueno, aquí está. Perfeccionados para gobernar. Con esta voy a concluir. Dice que el rey Asuero en Persia era un reino multimillonario. Dice que las paredes del reino eran de mármol. Los asientos del reino eran de oro y de plata. Los vasos en que bebían eran de oro puro. Era algo así extraordinario. Él hizo una fiesta, imagínense que duró 6 meses, para todos los pueblos de las provincias de Persia. 6 meses duró la fiesta. Y terminó, hizo otra de 7 días. Y ahí él mostró la belleza de su reino, pero él entendía que la belleza de su reino no era el mármol, la plata, las piedras preciosas. ¿Sabe quién era para él que quería mostrar la belleza de su reino? Su esposa, Vasti, una mujer muy bella, la reina Vasti. Y la mandó llamar para que esta mujer sea vista, su belleza sea vista por todos los de las provincias del reino. Pero ¿qué pasó con Vasti? Era tan bella que se le subieron los humos a la cabeza y no quiso, se volvió orgullosa y no quiso comparecer ante el llamado del rey. Nosotros estamos haciendo una comparación, esto es una figura de la iglesia con el rey que la rescató, con el rey Cristo. ¿Cuántas veces Dios nos llama, Dios nos habla? Pero nosotros no. Estamos enamorados de otro. ¿Sí o no? Nuestro amor, está en otro, nuestros afectos están en otros lados. Y no en el que nos rescató, y no en Dios. Y no oímos el llamado de Dios. Y esta mujer no oyó. ¿Y sabe qué? Perdió el reinado y la autoridad que conlleva. Por eso es que en los tiempos somos perfeccionados para gobernar. Paticita habló el otro día en una cena sobre la autoridad y me tocó mucho y comencé a investigar de la autoridad. Es tan importante entender que Dios no tiene autoridad, es la autoridad, implícito en su naturaleza. La palabra en griega aute significa auto, que es implícito en Él, le pertenece, manifiesta la autoridad. Y esa autoridad Dios la ha delegado a la iglesia para representar la autoridad, no para sí mismo. No es autoridad jerárquica, sino es autoridad de naturaleza, que puede establecer órdenes, hablar y establecer algo sin abuso, sin gritos, solamente con la palabra. Entonces esta mujer perdió la autoridad, perdió el reinado. Fue confinada a quedarse en el harén de las mujeres. Y se estableció un edicto que el rey estaba buscando doncellas vírgenes para que sea su esposa, para elegir a una de ellas como su esposa. Y entre ellas se presentó Esther, una mujer huérfana. Su primo la había adoptado como hija, pero una mujer humilde. Todo lo que el primo le decía, ella obedecía. Y dice que ganó gran favor
delante de todos los del reino. ¿Y sabe qué pasó? Ahí los voy a dejar para que vuelvan el próximo domingo. No, ¿sabe qué pasó? Para presentarse delante del rey tenía que estar 12 meses. 12 meses, 6 meses en aceite de mirra y 6 meses con perfumes. ¿Se imagina? ¡Qué rey afortunado! ¿Se imagina? Esa era la preparación de las doncellas vírgenes para presentarle una esposa al rey. 6 meses con aceite de mirra. ¿Qué nos habla el aceite en el Antiguo Testamento? El Antiguo Pacto. El aceite es una figura del Espíritu Santo. En este nuevo pacto ya no va el aceite, porque el Espíritu Santo está en operación y está dentro de nosotros. Él es nuestro ayudador. Entonces, pero, ¿qué operaba este aceite? Tenía una particularidad. Era de mirra, que lo usaban para envolver a los muertos. Y ahí ya va la cosa, ¿no? José de Arimatea y Nicodemo, el que le preguntó a Jesús de noche por qué hacía las cosas que hacía. Cuando Jesús murió en la cruz, lo bajaron y lo envolvieron, lo frotaron con aceite de mirra, que se frotan a los muertos. Entonces, los tiempos del Espíritu Santo en nuestras vidas tienen una producción, ¿sabe de qué? De enseñarnos la cruz, de seguir los pasos de Jesús, de morir al yo, de morir a nuestro propio criterio, a nuestro propio concepto. ¿Por qué se pelean los matrimonios? Porque quieren tener la razón los dos. Es necesario declinar un poquito y decir, está bien, mi amor, ya, vos tenés la razón. Ahí se acabó la pelea. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a morir al yo, a morir a nosotros mismos, a morir querer tener la razón, a soltar aquello que tenemos agarrado, la ira, el enojo. Yo soy así. ¿Así soy yo? No, eras así. Pero si tienes a Cristo, tienes una nueva creación, una nueva naturaleza. Entonces, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Ese fue el comienzo de su ministerio. Jesús también fue alineado. Jesús también fue perfeccionado, porque era 100% Dios, pero 100% hombre, y también tenía miedo. Pero lo que Adán en un oasis, en un Edén, perdió, Jesucristo no lo perdió en un desierto, 40 días de ayuno, en el último día de ayuno, en la mayor debilidad. ¿Sabe por qué? Porque su identidad estaba bien puesta. Él sabía quién era. Y por eso lo mataron. Porque él decía que era el Hijo de Dios. Te podrán decir orgulloso, orgullosa, porque dice, yo lo digo abierta, yo soy una hija de Dios. Su naturaleza me habita y yo quiero manifestar eso. Tendré muchas fallas, pero esto es por la fe. Estoy en proceso. Y voy a manifestar y quiero manifestar a cada día. Y si alguien me hace algo, decido perdonar a cada día. Y si alguna situación viene, me someto, me rindo a la cruz. Y seguimos adelante. Entonces, amados, los otros 6 meses eran con perfumes y afeites. ¿Qué significa eso? La Biblia nos habla de el olor fragante, agradable. Es aquel que conoce a Cristo. El olor de su conocimiento, dice, es olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que rechazan esta salvación. Entonces, esos somos
nosotros, que estamos siendo perfeccionados a morir cada día al yo, a conocer cada día a Cristo, para que cuando alguien te vea, lo vea a Él, para que huelas a Cristo. ¿Cómo huele Cristo? A gracia, a verdad, a paz, a libertad, a amor, a fe. Entonces, vamos a terminar leyendo. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, y en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Creo en este tiempo para Bolivia que hay un reemplazo. Hay un reemplazo de aquellos que fueron levantados para gobernar y no gobernaron para Dios ni para el pueblo. Gobernaron para sí mismos. Hay un reemplazo. Pero la trama de llegar ahí, la trama de llegar a ser escogida, a ser amada por el Rey, la vemos el próximo domingo. ¿Quiénes se comprometen a venir? Levante su mano. Muy bien. Muy bien, los esperamos entonces. Y esto es la fiesta del amor, porque estamos conociendo que somos muy amados. Usted es muy amado, aunque le digan lo contrario, aunque sus circunstancias parezcan lo contrario. Dios lo ama de una manera que usted ni siquiera se puede imaginar. Por lo tanto, necesitamos también responder a ese amor. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? 2 cositas: con fe y obediencia.